tal? Hoy quería reflexionar con ustedes sobre una frase que se atribuye generalmente al astronauta soviético Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta en la historia de la humanidad en permanecer un tiempo importante en el espacio, ¿no? Ustedes saben que los soviéticos fueron los primeros, después fueron los americanos que obviamente lo superaron llegando a la Luna, pero el primer hombre que estuvo en el espacio fue Gagarin, ¿no? Que por esta proeza se convirtió obviamente en un personaje de fama mundial y sobre todo en Rusia se convirtió en un símbolo del triunfo soviético, ¿no? De la victoria comunista sobre el mundo capitalista, ¿no? Así era presentado, esto es en los años 60, en plena Guerra Fría. Y entonces la leyenda dice que Gagarin, cuando vuelve a la Tierra, alguien le pregunta acerca de lo que sintió y qué sé yo, y Gagarin responde: bueno, yo estuve en el cielo y no vi a Dios. En realidad esta frase no la dijo Gagarin. Yo estuve buscando un poquito la autoría de esta frase y resulta que el autor de esta frase fue el secretario general del Partido Comunista, ¿no? Khrushchev, que en aquella época, donde había mucha gente que se estaba volcando a la religión, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un renacer religioso en Rusia, ¿no? Entonces Khrushchev dijo: bueno, déjense de hinchar con todo esto de la religión, de Dios, de la iglesia, porque como ven, Yuri estuvo en el cielo, dice Khrushchev, y no vio a Dios, ¿no? Como que cerrando la discusión en una forma tan primitiva, ¿no? Khrushchev era un hombre simple y primitivo, ¿no? Lo cual tiene cosas buenas, ¿no? Y también cosas malas cuando se mete en estos temas. En fin, de hecho Gagarin, según el testimonio de un conocido suyo que después escribe acerca de esto, ¿no? Sus memorias, él reconoce que Gagarin fue a bautizar a sus hijos a una aldea para que no lo molestaran, ¿no? Porque no estaba bien visto que un hombre tan importante bautice a sus hijos, ¿no? Y entonces la gente, para no tener problemas en el trabajo, ¿no? Sobre todo si eran funcionarios públicos o miembros del partido, qué sé yo, se iban a una aldea, bautizaban a sus hijos y no los inscribían en los registros, en los libros del bautismo, porque se sabía que después venía la KGB y anotaba a los que habían bautizado a sus hijos y bueno, o los echaban del trabajo, en fin, ¿no? En fin, entonces esta frase no pertenece a Gagarin, pertenece a Khrushchev. Y sin embargo, vale la pena de repente detenerse en ella. Me hace acordar, entre otras cosas, ¿no?, a un diálogo obviamente inventado entre un psicoanalista y su paciente. El psicoanalista, ¿no?, le dice a su paciente, señalándole así un sillón, le dice: si en ese sillón estuviese recostado un gato invisible, ¿usted podría verlo? Y el paciente dice: no. ¿Usted ve en ese sillón un gato invisible? No. Por lo tanto, como diciendo, por lo tanto, en ese sillón hay un gato invisible. Porque si en ese sillón hubiese un gato invisible, no lo podría ver. Si usted no lo ve, hay un gato invisible, ¿no? Así, una estupidez semejante es la que quiere decir Gagarin, ¿no? Porque uno dice, bueno, estuve en el cielo y no vi a Dios. ¿Y cómo sabe que no lo vio? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo sabe que no lo vio? Si Gagarin hubiese pertenecido a las religiones
de la antigüedad, al contrario, hubiera dicho, bueno, estuve más cerca de los dioses, ¿no? Porque los dioses eran las estrellas o estaban presentes ahí en las constelaciones, ¿no? Que eran figuras divinas, etcétera. En fin, lo que Gagarin está diciendo, en definitiva, que no vio a Dios porque está suponiendo que lo que él vio no era Dios. Vale decir, el sol, las estrellas, las constelaciones, en fin, los cometas, bueno, todas las cosas extraordinarias que habrá visto Gagarin estando en el espacio, ¿no? Es algo extraordinario, supongo yo, ¿no? Entonces, el hecho de que él no haya reconocido en nada de lo que vio a Dios es porque él ya tenía una preidea, un preconcepto, ¿no? Un prejuicio acerca de cómo es Dios. Y obviamente Gagarin pertenece a la tradición cristiana, como Rusia, ¿no? Y entonces, para esta tradición, Dios es invisible. Lo dice San Juan, en algún lugar él dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Su Hijo unigénito lo ha revelado. O sea, una de las cualidades de Dios es ser invisible. Ahora bien, si es invisible, ¿qué tiene de sorprendente que no lo vio? Entonces, una de dos. Estuve en el cielo y no vi a Dios porque Dios es invisible, por lo tanto no tiene nada de sorprendente de no haberlo visto. O bien lo vio y no lo reconoció, ¿no? Como lo hubiera reconocido de repente algún adorador del sol o de las estrellas de la antigüedad. Pero eso ha sido superado, esa idea de Dios, gracias obviamente a la revelación cristiana, ¿no? Sea como sea, la frase de Gagarin no tiene ningún sentido. Y sin embargo ha sido repetida infinidad de veces como cierta apología del ateísmo, ¿no? Es muy raro, es muy raro. Es tan raro como el diálogo entre el psicoanalista y el paciente, ¿no? Que le dice, ¿ve el gato invisible? No, entonces hay un gato invisible, porque bueno, nada, no tiene ningún sentido, ni lo de Gagarin, ni lo del psicoanalista, ni tantas otras cosas que se repiten como loros en la... Bien. Y sin embargo, tenemos que entender que el cielo en la idea cristiana, el término cielo, no es más que un símbolo, ¿no? Recuerden que, y esto es muy importante, que el mundo de la fe cristiana es un mundo altamente simbólico, donde las palabras son ventanas visibles a realidades invisibles, ¿no? Por eso no hay que tomarlo literalmente a esto como que Dios está físicamente en el cielo, sino que el cielo es un símbolo de lo alto, de lo superior, ¿no? Por eso se le atribuye a Dios su habitación en los cielos, pero por otro lado la teología dice que Dios es omnipresente, lo llama, ¿no? Es más, Dios está en cada cosa, por esencia, presencia y potencia, dice Santo Tomás. Cuando estudia la presencia de Dios en las cosas, dice, Dios está en cada cosa, aún en la cosa más pequeña, en cada granito de arena. En cada granito de arena está Dios. Por esencia, presencia y potencia. No me quiero equivocar, ¿no? De tres formas él analiza Tomás en esta... Bien. Entonces el tema del símbolo, hubo una vez en el siglo, creo, XVIII, Luis XV, había perdido a su hijo, el rey de Francia, y entonces, lleno de angustia, se escapa para ver al astrónomo más importante de París, que en esa época era Cassini, de apellido Cassini.
y entonces le pide al astrónomo, ya existían los telescopios, ¿no? Obviamente muy limitados, pero existían los telescopios, una cosa extraordinaria, ¿no? Me acuerdo una vez papá trajo un telescopio a casa, salimos al balcón, y yo habré tenido, no sé, 10, 12 años y me acuerdo de la impresión que me dio ver la luna tan de cerca, ¿no? Es algo realmente. Bueno, Cassini, el Luis XV le dice a Cassini, mostrame dónde habitan los... Quiero ver a mi hijo. O sea, estaba obviamente fuera de sí por el sufrimiento Luis XV. Quiero ver el planeta donde habitan las almas de los justos, ¿no? Y Cassini obviamente es el rey, tiene que cumplir con... Pero se excusa y le dice, mire, su majestad, no puedo con el telescopio alcanzar esas lejanías, ¿no? O sea, no hay que tomar en sentido literal lo que es un símbolo. Esto es lo que un poco me parece a mí, es una enseñanza también importante, cuando el literalismo o el racionalismo se ríe de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Justamente hoy leí a un tipo que dice, ja, 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 Dios creó el mundo en 6 días, ja, 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 Adán y Eva, ¿no? Ja, ja, ja. Bueno, todo ese ja, 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 en el fondo, solamente manifiesta la ignorancia de la gente que no entiende cuál es el estilo literario de la Biblia, que es un estilo simbólico, ¿no? Y donde en el mundo de la religión, de todas las religiones, pero también en el cristianismo, está muy presente la idea del símbolo, ¿no? Uno entra a una iglesia y ve velas, imágenes, en fin, el altar, el templo mismo, ¿no? La figura, la imagen del templo, los vitrolos, en fin, todo, los gestos, en la misa, el estar parado, arrodillado, sentado, todo tiene sentido simbólico, expresa materialmente lo que, algo invisible, ¿no? El símbolo es eso, es una ventana visible, material, a un mundo invisible o inmaterial, ¿no? Y eso es el cielo no puede ser visible. Por eso, ni lo de Gagarin, ni lo del pobre Luis XV, perdón, ni de lo es adecuado, ¿no? Al menos a la sensación, a cómo lo percibe el cristiano al mundo, ¿no? Esto de los símbolos, sin embargo, es tan importante, y con esto termino, ¿no? En las guerras de Napoleón se enfrentó el ejército ruso con el francés. Bueno, en tantas batallas, ¿no? Famosas, Austerlitz y otras. Y entonces avanzan los rusos y una bala o un cañón se derriba al que portaba el pabellón, la bandera del batallón, ¿no? Ruso. Y entonces se acerca un soldado ruso y levanta la bandera y también es abatido, y de nuevo es abatido el tercero y el cuarto, hasta 12 soldados del ejército ruso son abatidos solamente por mantener en alto un símbolo que en su aspecto material es una tela. Por eso el símbolo no tiene valor por su materialidad, puede ser una tela, pero en el hombre, que es un ser que vive de símbolos, ¿no? La palabra es un símbolo, o sea, lo propio del hombre es simbolizar. En esa materialidad, el ejército ve, el ruso como el argentino, ve algo mucho más, la bandera, ¿no? Es decir, uno da la vida por la bandera, porque la bandera es un símbolo de la patria, ¿no? Esto es importantísimo para entender, es un aspecto de la antropología y de la cultura que es importantísimo para entender el mundo cristiano, ¿no? Bueno, me quería acordar de Gagarin, hay una película, ahora salió recientemente, ¿no?
que bueno, todo un personaje que lamentablemente no tuvo el mejor de los, ¿no? Como tantas otras personas en la Unión Soviética que fueron elevadas a la altura de ídolos, ¿no? Pero después cuando dejaron de ser útiles para la dictadura del proletariado, fueron olvidadas y suprimidas. Bien, que tengan un muy buen día.